Bienvenidos a nuestro programa 360. Lo que ustedes aprecian en sus pantallas es el Parque Nacional Guarará Repano, que es una referencia cultural e histórica de la ciudad de Caracas. Hasta este bello lugar hemos venido el día de hoy para traerles a ustedes un programa especial a propósito de lo que es la actividad turística en Venezuela, que, como ha ocurrido en nuestro país y el resto del mundo, se ha visto singularmente afectada por lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Una situación que ha llevado a un replanteamiento de lo que es la actividad turística en todo el mundo para adecuarla a esta singular situación que vive la humanidad. ¿Con quién vamos a conversar sobre este interesante tema? Pues bien, con un invitado muy especial. Nos referimos al nuevo ministro de la cartera de Turismo, Ali Padrón, que a partir de este momento se une a 360. Bienvenido. Gracias, Jori. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y encantado de esta entrevista aquí en este maravilloso sistema teleférico Guarará Repano, enmarcado de este Parque Nacional Guarará Repano. Es impresionante, invito a conocerlo. Desde aquí podemos apreciar la hermosísima ciudad de Caracas. Cuando lleguemos a la cima podremos ver el litoral de La Guaira, el pueblo de Galipán, enmarcado también en el Hotel Humboldt, una joya arquitectónica que próximamente estará en apertura. Nosotros nos sentimos extremadamente felices de poder, en medio de grandes dificultades y grandes desafíos, poder decir que tenemos espacios maravillosos para el turismo, en medio de pandemia. Bueno, y creo que, ministro, es la primera vez que Venezolana de Televisión hace un programa desde uno de los funiculares del teleférico Guarará Repano. Y quizás esto puede ser el punto de partida para lo que es esta entrevista, ya que el pasado 18 de octubre el presidente Nicolás Maduro dio el inicio al proceso de flexibilización dentro de la actividad turística, del motor turístico. ¿Cuál ha sido el balance de estos meses iniciales de apertura del sector turismo en Venezuela? Bueno, primero quiero manifestar que la decisión que tomó el presidente de la República en el mes de marzo, donde se declara la emergencia nacional, fue acertada, fue a tiempo y eso nos ha permitido tener un control de la pandemia. Si nosotros miramos los números de Venezuela en comparación con países vecinos, Brasil supera los 6 millones de contagiados de coronavirus, Colombia, Perú, Ecuador, son países en los cuales la referencia con nosotros estamos alejadísimos de los números de contagios. Nosotros hoy podemos decir que la pandemia ha sido exitosamente controlada, está siendo controlada, dada la decisión acertada, correcta y certera del presidente de la República en el mes de marzo de declarar la emergencia. Desde entonces vivimos muchísimos meses donde el sector turismo y muchos sectores de la economía se mantuvieron cerrados. En el mes de octubre, como tú lo manifestaste, se dio una apertura, una flexibilización restringida,
del sector turismo. Desde entonces nosotros hemos tenido una semana flexible, una semana restringida, que nos ha permitido decir, vamos avanzando de manera paulatina, vamos avanzando en fases. Estamos en una primera fase, la fase de aproximación, la fase en la cual nos permite visitar los sitios cercanos de nuestro sitio de vivienda. Eso son recomendaciones, inclusive generados desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Mundial del Turismo, que han permitido tomar la decisión de que en el mes de diciembre tengamos una flexibilización más ampliada. Creo que son decisiones acertadas, son decisiones que dentro de esta nueva normalidad, porque no olvidemos que estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación compleja, una situación desafiante para el mundo, para Venezuela, y que esto es una decisión que se ha tomado para poder avanzar dentro de esta situación de pandemia. Cuando se habla de la flexibilización en tiempos de COVID, quizás una de las principales amenazas o riesgos es que la flexibilización pueda desembocar en un rebrote de la enfermedad. ¿Cómo han hecho ustedes para manejar y sopesar estas variables a la hora de abrir al público un atractivo turístico, un parque o un sector específico del sector turismo? Sí, mira, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial del Turismo, que se derivan también en decisiones del Ministerio de Salud, de la Contraloría Sanitaria, son muy precisas y claras. Hay que cumplir con restricciones de espacios, restricciones de aforo, el uso de todos los protocolos de bioseguridad, lavarse las manos, todo lo que tiene que ver con la sanitización de los espacios, el uso de espacios abiertos. Por ahora están prohibidos los espacios cerrados. Eso nos ha permitido, agregando a esto, eso nos ha permitido avanzar en medio de la pandemia. Siempre hay que recordar que estamos en medio de una pandemia. El hecho de que se haya flexibilizado el sector no significa para nada que nosotros estamos en la situación de normalidad. Hay una nueva normalidad. Esa nueva normalidad está dada por la realidad de la pandemia. Ese rebrote que tú señalas, fíjate, ¿qué es lo que ha sucedido en Europa? En Europa hicieron una apertura de manera descontrolada de todo el sector turismo, y lo que tenemos nosotros hoy, o lo que tienen ellos hoy, es el cierre de los sectores. Nosotros hemos sido, el presidente ha sido muy sabio, ha sido coherente con el proceso de fases de flexibilización, lo que ha hecho que una semana esté flexibilizado, una semana esté restringido, y los resultados son evidentes. ¿Cuál es el resultado evidente? Que el mes de diciembre pues hay una flexibilización ampliada y el peligro de rebrote es mucho menor, porque se están tomando las decisiones correctas. ¿Cuáles son las decisiones correctas? El control de los accesos, el control de los aforos, todo lo que tiene que ver con los controles de bioseguridad, la utilización de espacios abiertos solamente. Eso va a garantizar que existan bajos niveles de probabilidades de rebrote. Cuando uno compara qué fue lo que se hizo en otros países, ellos abrían las discotecas, ellos abrían espacios donde hay una gran aglomeración de personas, por lo cual la posibilidad de contagio era mucho más alta. Nosotros pues se han tomado desde la Comisión Presidencial las decisiones certeras y acertadas. ¿En qué porcentaje se ha aperturado o se ha restablecido o se ha flexibilizado el sector turismo desde el 18 de octubre hasta el presente? ¿Y qué falta por normalizar o flexibilizar? Bueno, hay una parte del sector que se ha venido flexibilizando, el área de las playas, el área de la cercanía. Hay otras áreas que no están flexibilizadas. ¿Por ejemplo? Bueno, el tema de los espacios cerrados. La gente que quiera hacer alguna actividad en espacios cerrados no está permitido. Hay restricciones. Seguimos con las restricciones de aforo, el 40% de las playas, de todas las áreas, todo lo que tiene que ver con las restricciones del uso del tiempo que se está en un espacio abierto, hasta las 3 de la tarde en las playas. Esas restricciones todavía siguen porque todavía estamos en una pandemia. Hasta que no aparezca una vacuna
nosotros tenemos que ser muy estrictos en los controles que tenemos, los controles de acceso, los controles de aforo, que es lo único que te va a garantizar a ti, y obviamente todos los controles de bioseguridad es lo único que te va a garantizar a ti, que los niveles de contagio sean muy, muy bajos. Bien, de esta forma entonces vamos a darle paso a nuestra compañera Kenia Ferrer, que nos tiene más información con la presidenta de Venetur. Kenia, adelante. Gracias por el pase, Bori. En esta ocasión me encuentro en la parte baja del teleférico Mari Pérez. Vamos a estar conversando con Leticia Gómez Hernández. Ella es la presidenta de Venetur. Bienvenida a 360. Gracias, Kenia. ¿Cómo se ha venido comportando Venetur en este año tan singular pandémico? Bueno, Venezolana de Turismo, Venetur, es la turoperadora oficial del país, un ente adscrito al Ministerio de Turismo. Este año, que ha sido un año singular, donde hemos estado afectados por el COVID-19, nuestros hoteles y nuestras agencias de viaje Venetur se han comportado acorde a nuestros lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro Ali Padrón. Hemos estado apoyando en todo este trabajo con nuestros hoteles sanitarios y hemos, por supuesto, mantenido todo lo que son las medidas de bioseguridad en todos nuestros establecimientos. ¿De qué manera han mantenido esas medidas de bioseguridad? Bueno, nosotros primero hemos estado capacitando a todo nuestro personal, entrenando a todo nuestro personal en todas estas medidas que están aprobadas tanto por el Ministerio de Salud como por el Ministerio de Turismo, y son las medidas que han dictado nuestro Ejecutivo Nacional y que nuestro presidente Nicolás Maduro ha estado tan pendiente de mantener estas normas en cada uno de nuestros establecimientos. Son medidas que están aprobadas por la OMS y por la OMT. ¿Cómo Venetur está protegiendo al usuario en la línea hotelera, marítima y comercial? Bueno, realmente, como te explicaba, para nosotros es importantísimo mantener todas estas medidas de bioseguridad para darle garantía a nuestros visitantes, tanto nuestros visitantes nacionales como los visitantes internacionales, pues queremos que este año 2021 seguir trabajando por el posicionamiento de nuestro país. Venezuela, como un país megadiverso y multidestino, de 93 países que hay en el mundo, hay 17 que son megadiversos, y Venezuela es uno de estos países. Es decir, que nuestro país, en su extensión del territorio nacional, tiene 43 parques nacionales, y nosotros estamos enfocando nuestro trabajo en que el turista venga a disfrutar del medio ambiente, un encuentro con la naturaleza, que nuestro país le sobran sitios porque tenemos desde todos los sistemas de clima, tenemos nieve, tenemos montaña, tenemos sol y playa, tenemos médanos, tenemos llanos. Entonces tenemos un país para ser multidestino. Estamos convencidos que es el mejor sitio, y yo siempre digo que el turismo es una industria sin chimenea, es la industria preparada, un motor que reanima las demás esferas de la economía del país, porque es un desarrollo, o hace un desarrollo horizontal, donde todas las personas, tanto las medianas como grandes como pequeñas empresas, participan en el turismo. De un tiempo para acá, Venetur se está aliando a las empresas privadas. ¿Cómo han venido llevando eso? Bueno, nosotros como parte también, y siguiendo los lineamientos de nuestro presidente y de nuestro ministro, ahorita para hacer frente y como parte de la ley antibloqueo, Venetur viene desarrollando una serie de alianzas con empresas privadas y empresas extranjeras. Una para lograr la operación de nuestros hoteles, y otras, por supuesto, en todo lo que son los turoperadores internacionales para el turismo receptivo. Son estrategias a corto, mediano y largo plazo que estamos siguiendo desde Venezolana de Turismo para fortalecer el turismo en nuestro país. Háblenos un poco del Venetur Canaima, perdón. Venetur Canaima es un campamento que está totalmente remodelado, hoy cuenta con 100 habitaciones y forma parte de estas alianzas que hizo Venezolana de Turismo con una empresa privada, y que hoy
Allí se garantiza ese encuentro que estamos buscando, el encuentro del visitante con el medio ambiente, el encuentro del visitante en ese parque tan hermoso, donde todos los visitantes extranjeros quieren venir a Venezuela y conocer. Venetur Canaima es un ejemplo de eficacia y eficiencia y cómo sí ha resultado este tipo de alianza para el país. Es decir, una alianza, ganar para el país, ganar para los empleados, ganar para también el empresario. Nosotros todo lo que estamos haciendo lo hacemos en plena alianza con las empresas privadas, grandes turoperadores, agencias de viajes del sector privado, hoteleros, porque tenemos varias cadenas importantes internacionales que están administrando y apoyándonos en la administración de nuestros hoteles, garantizando el know-how, garantizando que nuestros empleados se formen, que se capaciten. Háblenos un poco sobre la rehabilitación del Venetur Caracas, del hotel. El Venetur Caracas también forma parte de este tipo de alianza. Hoy ya estamos en la Torre Sur, esta parte del hotel debe abrir o debe estar culminada para marzo del año 2021. Allí hemos aumentado la cantidad de habitaciones, hay ahorita 73 empleos directos adicionales, ya lleva un porciento, como de un 15, un 20% de ejecución de la obra. Por tanto, va en un buen desempeño y pensamos que se cumpla, es decir, estamos seguros que vamos a cumplir con el plan de puesta en marcha y de ejecución de este proyecto tan importante, que no solamente, disculpa Kenia, tiene que ver con el hotel. Aquí es un plan de reanimación del hotel Alba Caracas, del hotel Anauco Suite y de los alrededores, incluyendo el teatro, todos los paseos que están alrededor. Es decir, que no solamente va a ser el hotel, sino también los alrededores, las personas, la comunidad, como decían, punto y círculo. Las mayores potencias que tenemos acá en Venezuela, ¿qué nos dice Venetur sobre eso? Bueno, como te decía, país megadiverso, que tiene uno de los 17 países considerados en el mundo, donde tenemos todo el país una potencia. De hecho, nosotros en este momento nos estamos enfrascando en redescubrir nuestro país, porque como estamos dándole tanta importancia al turismo rural, estamos yendo a todos los destinos, estamos haciendo un inventario en un trabajo muy bien relacionado con las comunidades y con las gobernaciones de nuestro país, con cada una de las corporaciones de turismo para reactivar. Hace unos días creamos el Estado Mayor de Turismo, donde todos estamos en función del turismo del país y estamos redescubriendo cada uno de esos atractivos, porque como te decía, tenemos sol y playa, Margarita, Los Roques, tenemos ese turismo de montaña, ese turismo de encuentro con el medio ambiente, como lo es, como mencionamos ahorita, Canaima, pero tenemos el Parque de Morrocoy, tenemos el tema que estamos también reactivando, lo que es turismo cultural e histórico. Tenemos unos valores incalculables de historia y cultura, de arquitectura. Es decir, que nos tenemos que ir a un turismo especializado, un turismo científico, de convenciones, un turismo que realmente vendamos es experiencia, que el visitante lo que después recuerde es la experiencia de haber vivido en Venezuela con un venezolano o con un poblador diferente. ¿Qué tan preparado está el personal de Venetur para que ocasionen eso en los turistas? Le dedicamos todo nuestro esfuerzo y siempre decimos que todo lo que hagamos con el personal es una inversión que después va a redundar en calidad del servicio. Nosotros no podemos posicionar nuestro país si no tenemos un personal comprometido, un personal motivado, un personal que cada uno de sus accionarios influyen realmente en el desarrollo del turismo del país. Por tanto, nuestro personal también ayudado con estas alianzas, porque en estas alianzas que tenemos con los privados, también le damos mucha importancia en que ellos preparen en sus estándares de servicio a nuestro personal, porque eso después es un activo del país. Nuestro personal es el principal elemento diferenciador que tenemos en Venezuela. Para finalizar rapidito, Leticia, ¿cómo se ve Venetur a futuro? Venetur a futuro se ve como la mayor y más grande turoperadora del país, capaz de seguir posicionando tanto nacional como internacionalmente Venezuela.
con como te decía, un personal listo, preparado y comprometido, que identifique o que sus valores formen parte de la misión y la visión nuestra. Por tanto, eso es algo que no se vive en otro lugar. Muchísimas gracias a Leticia Gómez Hernández, quien es la presidenta de Venetur y nos dio toda esta información sobre nuestra bella Venezuela. Con esto, entrevista a Boris, devuelvo contigo y a la entrevista principal. Adelante. Gracias. Gracias, Kenia, por el pase, y en este momento nos encontramos en la caminería principal del sistema teleférico Guaraíra-Repano, uno de los sitios que ha tenido el proceso de flexibilización desde el pasado 18 de octubre. Si están sintonizando 360 en este momento, les recordamos que estamos en compañía de Ali Padrón, titular de la cartera de turismo, con quien estamos hablando a propósito de lo que es el turismo en pandemia y el turismo post pandemia. ¿Son la misma cosa? No son la misma cosa. Fíjate, el turismo en pandemia es un turismo con restricciones, es un turismo con controles de acceso, con controles de aforo, con cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad que se han generado desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Turismo, el Ministerio de Salud. Ese cumplimiento es estricto para, como tú lo manifestaste en algunos instantes, para evitar los rebrotes que hemos visto en Europa, en otros países de América Latina. Ese es el turismo en pandemia. El turismo en pandemia es un turismo controlado, un turismo de espacios abiertos, de evitar las aglomeraciones, evitar los espacios cerrados. El turismo post pandemia es un turismo que, fíjate, no es casualidad que este año sea el año del turismo rural señalado por la Organización Mundial del Turismo. La Organización Mundial del Turismo, antes de la pandemia, ya había evaluado de que la forma como nosotros estábamos presentando el turismo a nivel mundial era un turismo con características depredadoras. El turismo que se está planteando en lo que llaman el turismo rural es el turismo que nos acerca a la naturaleza, que nos acerca a los espacios naturales, los espacios abiertos. El turismo post pandemia busca el espacio natural, la naturaleza, cerca de los parques nacionales, los parques naturales, los parques recreacionales. Eso es una característica fundamental que tiene el turismo post pandemia, evitar las grandes aglomeraciones. Fíjate una cosa, Boris, si algo ha traído la pandemia es los miedos psicosociales, el miedo a los espacios cerrados, a las grandes aglomeraciones. Todo eso se va, de alguna manera, ha venido cambiando y cambiará cuando en alguna oportunidad, ojalá sea lo más pronto posible, tengamos una vacuna que podamos decir, nosotros ya superamos la pandemia, en el mundo superó la pandemia. Cuando lleguemos a ese momento, que es el turismo, llamado el turismo post pandemia, entonces nosotros podemos decir, avanzamos, sobrevivimos, llegamos a un espacio que nosotros tenemos que respetar la naturaleza, tenemos que acercarnos a los espacios naturales, los parques recreacionales. Venezuela, Boris, tiene el 30% del territorio cubierto por algún parque nacional, parque recreacional, monumento natural. Para nosotros, exponer a Venezuela en el mundo es un gran privilegio, porque no solamente somos uno de los países más megadiversos del mundo, de 193 países que tiene la Comunidad de Naciones, solo 17 son megadiversos. Venezuela está ubicado entre los primeros 10. Eso nos da una característica fundamental cuando nosotros nos comparamos con otros países, pero además le agregamos, nosotros tenemos un control, gracias a las medidas acertadas del presidente de la República, oportunas, tenemos un control de la pandemia. Es decir, tenemos dos elementos fundamentales. Somos un país megadiverso, somos un país de naturaleza y además podemos mostrar números que comparativamente con otros países estamos controlando la pandemia. Son números que ante la Organización Mundial de la Salud podemos decir, hemos dado un paso hacia adelante, hemos tenido control, hemos tenido respeto por la vida, porque si hay algo importante que tenemos nosotros que señalar es que hay un respeto por la vida con las medidas que se ha tomado desde el gobierno nacional. Venezuela es un país megadiverso, un país multidestino. Fíjate esta característica, el mar Caribe, todo este mar hermosísimo que nos rodea al norte, que tenemos al norte de Venezuela, solo el 10% del mar Caribe completico no llegan los huracanes y ese mar Caribe lo tenemos nosotros. Somos un espacio de naturaleza, un espacio abierto. El sexto y el quinto parque más grande del mundo están en Venezuela. El Parque Nacional Canaima, un espacio donde se encuentra el Salto del Ángel o el Querepacupay Vená.
el Parque Nacional que se encuentra en Amazonas, el Parima-Tapirapecó, y una cantidad de parques nacionales. El Parima-Tapirapecó es el quinto. Una cantidad de parques nacionales que son referencia mundial. El Relámpago del Catatumbo, tenemos el sistema teleférico, no solamente el Guaraya Repano, el sistema teleférico Mucumbarí, el más alto y largo del mundo. Es decir, somos naturaleza viva, somos un espacio para visitar, para querer, para amar, para la observación de aves, Boris. Nosotros, Venezuela tiene 1.418 especies de aves. Somos de los países con más aves en el mundo. Somos un país predilecto para la observación y el avistamiento de aves. Todas esas características sumadas a la realidad, como se haya sobrellevado, como hemos nosotros enfrentado con las medidas acertadas y a tiempo del presidente de la República cuando declaró la emergencia y la forma como se ha controlado la pandemia, son dos factores importantes que nosotros vamos a mostrar ante el mundo. Usted ha hablado de los atractivos naturales de Venezuela, ha hablado de los atractivos históricos de Venezuela, ha hablado de los atractivos climatológicos de Venezuela. Lo que le voy a preguntar, no sé si es una locura, pero lo estaba pensando en este momento. El hecho de que Venezuela, a diferencia del desastre que está ocurriendo en Europa y Estados Unidos, haya logrado controlar con éxito el COVID, ¿no puede ser un atractivo turístico adicional? Un país donde el COVID está controlado. Claro, por eso te digo que son dos elementos. El elemento de megadiversidad y multidestino, se le agrega el elemento fundamental que ha sido el control de la pandemia. Los números que muestra Venezuela son dignos de admiración. Si nosotros comparamos con los países vecinos se perdieron hace rato del mapa en contagios y en fallecidos, lamentablemente. Nosotros tenemos unos números que son dignos de mostrar ante la Organización Mundial de la Salud. Fueron medidas acertadas, medidas a tiempo, que son un factor fundamental. Nosotros podemos decir que nuestros parques nacionales no tienen contagios. El Parque Nacional no tiene, Los Roques no tiene. Entonces, cuando tú le dices a un turista que ahorita todavía no está planteado el turismo internacional, extranjero, porque esa es la última fase, pero que nosotros le podamos decir, cuando eso se pueda plantear, estos espacios estuvieron libres siempre de coronavirus. Estos espacios son naturales, estos espacios son abiertos, estos espacios son únicos. Entonces nosotros tenemos un elemento fundamental de valor allí que agregar con respecto al turismo. Yo me siento orgulloso de ser venezolano y me siento feliz que desde la posición que tengo, poder promocionar, poder decir al mundo, somos el país más hermoso, somos el país de gente trabajadora, gente bella, somos un país cubierto por naturaleza, somos un país de playas hermosísimas, del mejor Caribe que existe, de las mejores selvas, del llano, del desierto, de las aves, de este espacio aquí maravilloso en el sistema teleférico Guaraya Repano. Ahorita vamos a hacer una pequeña visita al Hotel Humboldt, ícono de la ciudad de Caracas, de verdad. Son tantas cosas, Boris. Fíjate, en este punto que estamos nosotros, si estuviera el día claro, que el clima está maravilloso, frío, nosotros pudiéramos ver hacia allá la ciudad de Caracas. Y si viéramos hacia el otro lado, pudiéramos ver el litoral de La Guaira y toda la población de Galipán. Bueno, enmarcado dentro de un parque nacional. Ministro, también quisiera que en este programa especial que estamos haciendo de 360 desde el Guaraya Repano, habláramos una variable que ha sido noticiosa y ha sido el tema del bloqueo y el tema de la ley antibloqueo. ¿Cómo favorece al sector turístico la ley antibloqueo? ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Pues bien, quiero que eso por favor me lo responda al retorno en este programa especial de 360 con el motor turismo. Ya venimos.